Alrededor de los últimos años, la televisión nos ha inundado de series televisivas de investigación y crimen, como CSI, Mentes Criminales, Miénteme, El Mentalista, NCIS, en donde en muchas ocasiones nos ha sorprendido la manera tan eficaz que utilizan los investigadores para poder resolver un crimen. Incluso, muchos de nosotros hemos llegado a imaginar ser esa clase de investigadores que pueden leer cada movimiento del criminal, como si la escena del crimen pasara por nuestros propios ojos. Incluso, hay muchos que pueden leer la mente del criminal con tal facilidad que nos parece sorprendente en la manera que lo hacen. Los casos que han presentado en televisión son en muchas ocasiones muy intrigantes y nos hemos preguntado lo siguiente: ¿de verdad pasan esta clase de cosas? ¿De verdad existe gente tan retorcida que puede cometer tales crímenes? ¿Se podrá resolver un crimen con tal exactitud? Tal vez estés pensando en dedicarte a ser investigador, o tal vez estudies alguna carrera en donde tenga que ver todo esto que te estoy mencionando. O simplemente seas un curioso más que esté interesado en estos temas. Si la respuesta a estas preguntas fue sí, quédate en el siguiente video en donde podrás ver qué es verdad y qué no lo es. Cuando las personas dan su último aliento de vida, yo soy el encargado de contar su historia. La muerte guarda secretos, pero hay que saber escucharlos e interpretarlos. Yo soy el criminalista nocturno y siempre habrá una historia que contar. Realidad y ficción de las series policíacas. ¿Se puede establecer el tiempo de muerte de una persona? La respuesta es sí. No con tal exactitud, porque depende de factores como la ropa que tenga el cadáver, el estado de salud, el clima, entre otras cosas. Pero se puede establecer un tiempo aproximado en base a los fenómenos cadavéricos. Estos inician a la hora de la muerte. La temperatura del cuerpo progresivamente disminuye 1 grado por hora. Después de las 12 horas, va a disminuir 0.5 grados. Al revisar el cuerpo, nos daremos cuenta de la temperatura que tiene el cadáver, por lo cual nos dará el tiempo aproximado de la muerte del individuo, además de que el cadáver presentará diferentes signos oculares que nos ayudarán a establecer el tiempo de la muerte. ¿El análisis de las muestras de ADN de verdad son instantáneas o casi instantáneas? La respuesta es no. En las series televisivas hemos visto que un investigador recolecta y manda las muestras al laboratorio para que éstas sean analizadas, y en cuestión de horas son entregados los resultados. Pero en realidad es que estas muestras pueden tardar hasta 8 días en ser entregadas. ¿Se puede resolver un crimen basándose en la propia experiencia u ocurrencia de los hechos? La respuesta es no. ¿Cuántas veces hemos visto series como Mentes Criminales, El Mentalista, CSI, por mencionar algunas, en donde entra el agente investigador al lugar del suceso y con el simple hecho de observar, comienza a deducir qué pasó, cómo lo hizo, por qué lo hizo, en qué estado mental se encontraba? Y la realidad es que eso no se puede resolver con el simple hecho de imaginar o pensar cómo ocurrieron los hechos. Todo lleva una metodología de observación, de búsqueda, de fijación, de recolección de indicios. Todo esto lleva un proceso en donde hay que examinar indicios para poder hacer una correcta reconstrucción de hechos.
Con buscar una base de datos, ¿podemos saber todo el historial de una persona en instantes? La respuesta es no. Quizás muchos saben de lo que estoy hablando, en especial de una serie muy conocida como Mentes Criminales, en donde se está investigando un crimen y los agentes contactan a una persona llamada en la serie Penélope García. Ella ingresa los datos y sale absolutamente todo, desde su dirección, quiénes son sus padres, escuelas donde estudió, lugares donde habitó, su historia laboral, el posible trabajo actual, si sufrió alguna enfermedad y un sinfín de barbaridades que incluso sería perturbador saber que la policía tuviera un acceso tan profundo a la vida de las personas. Esto es totalmente falso y no existe como tal. Sí se podrán recabar algunos datos, pero por mera investigación y tiempo. Pero como tal, una base de datos en donde aparezca la vida del sospechoso no existe. ¿Se puede saber cómo ocurrieron los hechos? La respuesta es sí. Muchas personas en ocasiones se han preguntado si es posible saber qué ocurrió en un lugar de investigación, cómo lo hizo, con qué lo hizo y por qué lo hizo. Incluso lo hemos visto en las series televisivas y en realidad esto sí es posible. Como lo mencioné antes, hay una metodología con la cual, en base a los indicios, podremos determinar cómo ocurrieron los hechos. No con tal exactitud, porque nunca podremos decir que pasó tal cual una cosa o situación. Pero sí podremos acercarnos al esclarecimiento de un hecho, interpretando correctamente los indicios. ¿Realmente los casos que pasan en las series policiales llegan a pasar en la vida real? La respuesta es sí. Y por muy increíbles que parezcan algunos casos, la realidad es que la ficción no supera lo real. Han ocurrido infinidad de casos, de verdad, y créanme cuando les digo que la ficción jamás lo superará. Y es que son muy aterradores, debido a que en muchas ocasiones provienen de personas normales, que a simple vista no podríamos imaginar que tal persona cometería un asesinato. Sin embargo, lo hacen. Hay demasiados trastornos de la personalidad, personas que no tienen un equilibrio mental o que simplemente por un ataque de ira son capaces de cometer este tipo de crímenes. Por mencionar, también que existen parafilias que pueden ser muy peligrosas. Así que, en la realidad, pasan crímenes mucho peores que los que vemos en las series de televisión. ¿Se puede entrar a un lugar de investigación sin llevar la adecuada protección? La respuesta es no. Cuando hemos visto esas series televisivas, generalmente vemos a los agentes de investigación con trajes, con armas, chalecos antibalas y sin guantes, y a las mujeres con tacones y cabello suelto. Esto es un gravísimo error, ya que puede contaminar la escena del crimen o sitio del suceso. Al no portar una protección adecuada, corren el riesgo de dejar su propio ADN y entorpecer la investigación. También, si un agente recoge un indicio sin el uso de guantes, dejará sus huellas en entorpeciendo la investigación. Hay que tomar en cuenta que hasta un simple cabello puede ayudarnos a resolver un crimen. Entonces, la protección del investigador debe ser esta, en donde podemos observar en la imagen que está cubierto totalmente, para no dejar ningún tipo de ADN en el lugar de investigación. ¿Los policías recogen los indicios y el investigador solo recolecta la información? La respuesta es no. Al observar las series televisivas, te podrás dar cuenta que en muchas ocasiones los primeros que llegan al lugar son los policías, y estos a su vez, cuando llega el investigador, ya han recolectado los indicios. El fotógrafo forense ha tomado las fotos y el agente solo pide que le manden lo recabado. Es la misma policía que narra los hechos, como si el deber del investigador únicamente fuera el sacar conclusiones y recibir los resultados del laboratorio. Pero esto no es así. La policía, si bien es encargada en muchas ocasiones de acordonar y preservar el lugar, su deber no será la recolección de indicios,
y el investigador, al que llamamos perito, debe ingresar al lugar con una correcta vestimenta de protección y realizar el proceso de búsqueda y recolección de indicios. Llevan en sí mismo la investigación, respaldado por un fotógrafo forense y un médico forense para la examinación del cuerpo. ¿Se pueden interpretar las lesiones, cómo se ocasionaron y el posible objeto? La respuesta es sí. Seguramente has visto en algunos episodios de la serie CSI que el cadáver se encuentra en la plancha del anfiteatro y al examinarlo presenta heridas y lesiones que el médico forense examina y nos da un diagnóstico de lo que causó la muerte, la edad de la víctima, si sufrió violencia y sobre todo qué ha causado las lesiones, por muy extrañas que luzcan. Esto que he descrito y que has visto en las series televisivas sí es real. Es de las pocas cosas que tanto en la ficción como en la vida real sí suceden, no con tanta belleza como lo podemos ver en estos anfiteatros. El médico forense puede determinar todo esto y llegar a la conclusión de cómo y el posible objeto con que se ocasionaron las lesiones. ¿Se puede borrar del todo los rastros de sangre o fluidos corporales? La respuesta es no. Muchos se estarán preguntando, pero si uso productos de limpieza y lavo correctamente la sangre o algún fluido, ¿no quedará rastro alguno? Y tal vez a simple vista sea así. Tal vez un asesino pueda dejar impecable el lugar donde cometió el crimen, sin ningún tipo de fluido, que al observar a simple vista no podríamos encontrar nada. Sin embargo, hay una sustancia que nos ayudará en este tipo de situaciones en donde al parecer no ha ocurrido nada. Este líquido se llama luminol, que como lo podrás ver en estas imágenes, con la aplicación de y la ayuda de la luz ultravioleta, podemos encontrar todo tipo de fluido, aún después de ser lavado, por lo que podremos ver todo tipo de ADN. Como te podrás dar cuenta, muchas situaciones que pasan en las series de televisión no son del todo ciertas. Puedes dejar tus preguntas. Estaré respondiendo todas en los próximos videos. No se pierdan el próximo video, Realidad y ficción de las series policíacas, parte 2. Gracias por visitar El Criminalista Nocturno. Si te gustó el contenido, te invito a suscribirte y darle like. Sígueme en las redes sociales y déjame tus comentarios. Recuerda que El Criminalista Nocturno lo conformamos todos. Hasta la próxima. Esto fue El Criminalista Nocturno.